Bienvenidos a Campus Global, el programa de análisis multidisciplinario de la Universidad de Dafit, donde todos pueden aprender sin la necesidad de carnet. Hoy hablaremos sobre un tema que nos preocupa a todos los colombianos, y es el fenómeno de la corrupción. Por eso intentaremos darle una reflexión sobre cuál es la responsabilidad de la academia para lograr reducir este fenómeno. Así que decidimos invitar a nuestro programa a Montserrat Ordóñez, que es egresada del pregrado de Psicología de la universidad y actualmente analista del Centro de Integridad. Bienvenida. Tenemos a Rodrigo Muñoz y a Francisco López del Departamento de Organización y Gerencia. Bienvenidos. Rodrigo, cuéntenos las dimensiones del mundo sobre el fenómeno de la corrupción. Bueno, muchas gracias María Alejandra, gracias también a Juan David, el director, por invitarnos a este programa, y saludo a mis colegas Francisco y Montserrat. Bueno, el problema de la corrupción es de unas dimensiones enormes en el mundo. Citemos nomás que muchas de las presidencias de los grandes países están bajo cuestión en este momento, y muchos presidentes incluso han sido destituidos y están en la cárcel, están en procesos. Hablemos de Brasil, de Corea, incluso pues hay cuestionamientos fuertes en Estados Unidos, Francia, etcétera, grandes países y pequeños países, para no hablar de países, digamos, problema, como Siria, Venezuela, etcétera. También las grandes corporaciones, Volkswagen, la FIFA, Odebrecht, digamos, hay por todo el mundo grandes escándalos que ponen en jaque las presidencias de los países y digamos, los establecimientos jurídicos de los países. Está también en Colombia, pues hemos visto los escándalos a los que estamos sometidos en el día a día, carruseles, carteles de productos que van desde refrigerios escolares hasta grandes autopistas. Digamos que es un problema de unas dimensiones enormes. Yo quisiera decir una cosa que normalmente se dice y que es cierta, no lo quiero cuestionar, pero que puede ser peligrosa en el fondo, y es: los buenos somos más. Son una pequeña minoría, es cierto, son minoría, los buenos somos más, pero si los buenos no hacemos algo y nosotros pues nos corresponde desde la educación hacer algo, ¿cierto? No simplemente conformarnos con que los buenos somos más, para que este problema, digamos, encuentre una vía de solución en el futuro. Francisco, a mí sí me surge una gran pregunta, y es ¿por qué el hombre tiene esa tendencia o ese deseo a cometer actos corruptos? Sí, no, muchas gracias al profesor Juan David por la invitación y a los compañeros. En principio uno podría decir que existe como una tendencia, entre comillas, natural a la satisfacción de las singulares apetencias, de los intereses egoístas, no solamente en nuestra especie. Dijéramos que lo natural sería esa satisfacción de los impulsos, esa tendencia a la descarga de la atención que producen los deseos y las necesidades, y que luego viene dijéramos, una dimensión artificial que es la cultura, la civilización. Pasamos de la condición de animalidad a la condición humana, seguimos siendo 100% animales y somos paradójicamente 100% humanos, pero pasamos a la condición de humanos en la medida en que existen tres prohibiciones fundamentales. En todas las culturas existe la prohibición del incesto, existe la prohibición del canibalismo, existe la prohibición del homicidio como base fundamental, y luego el individuo va mitigando y va moderando, va aplazando la satisfacción de las apetencias más inmediatas, de las apetencias más simples hasta las más elaboradas, en la medida en que se acoge a los mores, a las costumbres de la comunidad cultural, de la civilización que lo acoge. Efectivamente, en ese dispositivo moral pues están las condiciones axiológicas, los valores, nos van mostrando aquello que es correcto o incorrecto, y aquello que nos va diciendo si es bueno o es malo. En todas las condiciones de corrupción existe siempre un efecto de traicionar la confianza que alguien, un individuo o una comunidad nos da. En esa medida todo acto de corrupción es un acto de traición. Lo doloroso de
de la corrupción es el hecho de ser desleal a la confianza que un colectivo grande o pequeño o un individuo nos da. Pero sí existiría una cierta, en gracia de discusión, una cierta tendencia nuestra a la satisfacción de los intereses egoístas de manera inmediata, y lo artificial de la cultura es aquello que nos pone esos límites. El brincarse el límite es un acto de corrupción. Montserrat, ¿podríamos decir que implementar la corrupción puede traer consecuencias psicológicas? Bueno, buenos días también a Juan David, gracias por la invitación, a ustedes también por acompañar pues, este espacio conmigo. Yo creería que hay un aspecto muy importante que pasa en la corrupción y que pasa en Colombia, y uniendo pues como las dos intervenciones que escuchamos, y es que la tendencia a naturalizar algo o a volverlo, digamos, parte de una lógica puede hacer que la persona, o hay una tendencia en el ser humano también como a desresponsabilizarse, o sea, a perder ese grado de responsabilidad que tiene a la hora de tomar sus elecciones. Entonces, en la medida en que van naturalizando, o se va naturalizando una cultura, una lógica como la corrupción, esa tendencia, digamos, a ser parte de la masa, ¿cierto?, a perder esa responsabilidad, hace que se amplíe ese grado de corrupción, y creo que psicológicamente es una forma también del ser humano, digamos, a perder esa responsabilidad de sí y a perder esa capacidad crítica que implica un esfuerzo, ¿cierto? Implica una evolución, implica uno complejizarse más, pero hacer parte, digamos, de lo natural, lo que se cree natural, porque no es algo natural, algo que se cree natural, hace que pierda esa posibilidad de complejizarse, y hay una tendencia en el ser humano a desinhibirse, digamos, a volverse más simple, si podemos decirlo así. Yo añadiría a lo que está diciendo Montserrat, estando muy de acuerdo con ella, es que en todo acto de traición a la moral, en todo acto de traición a los valores, existe un coste psicológico que se percibe como culpa. En las personas que están dentro de los límites de las costumbres de un determinado colectivo, aparece frente a la falta un coste moral, una consecuencia psicológica inmediata que la llamamos la culpa. La culpa o el remordimiento, desde el punto de vista psicoanalítico, va a consistir en poner al yo en el banquillo de los acusados y arremeter contra él, es decir, volver la agresividad sobre la propia persona. Si uno se examina a sí mismo cuando está en condiciones de culpabilidad, se percata de que lo que uno tiene es agresividad vuelta sobre el propio yo. Lo interesante es que existe cierto tipo de personalidad marginal, cierto tipo de personalidad delincuencial que es inmune a la culpa, que es inmune al remordimiento. En psicoanálisis más ortodoxo lo llamamos la estructura perversa. El perverso, el psicópata, el sociópata es incapaz de sentir la culpa frente a la traición de la confianza de los otros. Pero también aparece, ya desde un punto de vista de una psicología más tradicional, pensar que existe un fenómeno de desensibilización progresiva, de desensibilización sistemática frente al fenómeno de la corrupción. La corrupción, por eso en función del tiempo, las personas que permanecen durante muchos años en el poder tienden a corromperse en la medida en que aparece un fenómeno de rana hervida, la famosa metáfora aquella en donde le vamos añadiendo más fuego al agua, teniendo una rana en un recipiente. La ranita tiende a compensar su termorregulación y cada vez le vamos poniendo más hasta el punto de que cuando menos nos percatamos, la ranita ya está cocinada. Igual pasa con el fenómeno de la corrupción, lo vemos lejano, se va acercando, nos acostumbramos, se va acercando hasta que de pronto tenemos ya la tentación, y existen situaciones en las cuales aparece una cierta oportunidad que se convierte en tentación, y es aquí donde es el asunto de lo axiológico, lo valorativo, la formación, la estructura psíquica, la que hace que nos abstengamos de incurrir en esa tentación. Pero existe ese costo moral básico en principio, que es la culpa, que es el remordimiento, y existen otro tipo de personas que son inmunes a él. Escuchando lo que ustedes dicen, entonces me quiero meter como en la academia, porque uno podría decir, entonces estas personas, ¿qué educación tuvieron? ¿Qué les enseñaron en la universidad?
Entonces, ¿qué es lo que está promoviendo la educación para que nosotros podamos pensar que ellos son los que están induciendo a que la gente cometa actos corruptos? Bueno, yo creo que lo que pasa también es que el ambiente, además de estas características de las personas en sí, hay un ambiente, un caldo de cultivo que, como en el síndrome de la rana, hervida, pues va haciendo las condiciones para que se genere eso. Nosotros, como formadores, como digamos educadores, hacemos parte de ese caldo de cultivo. Y se registran casos como este. Mire que las empresas de ingeniería, por ejemplo, las grandes empresas de ingeniería, pasaron a ser dirigidas ya no por ingenieros, sino por banqueros. Es decir, no quiero decir que sean, digamos, los banqueros los corruptos, sino que aquellos imperativos de la calidad de la ingeniería pasaron a ser más bien imperativos desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Entonces, vemos qué ha pasado en el país. Yo creo que es un fenómeno recurrente, puentes que se caen, enormes puentes que se caen, edificios que se derrumban, que se resquebrajan, que hay que demolerlos, obras en general de gran ingeniería que de pronto ya no presentan esa tradición de calidad ingenieril que teníamos en Colombia. Entonces la pregunta es, ¿qué hemos enseñado nosotros? ¿O qué hemos dejado de enseñar? ¿Qué hemos dejado de enseñar tal vez? Entonces allí es donde está el problema. Yo creo que la educación profesional, contribuyendo a ese gran caldo de cultivo, lo que se ha concentrado mucho en lo que llamaríamos el ámbito primario de las profesiones. Por ejemplo, en el caso nuestro de la administración, ese ámbito primario es la empresa y su mercado. Y nuestra educación ha sido concentrada en ese ámbito primario. Y lo que está por fuera, que es donde están las grandes implicaciones con lo social, con lo cultural, con lo político, con lo ambiental, las dejamos por fuera. Entonces, yo diría, nos hemos concentrado demasiado en lo instrumental, operativo, técnico, ¿cierto? Financiero, económico, y de pronto no en lo que tiene efectos más allá del ámbito primario. El ámbito primario lo tienen todas las profesiones. En ingeniería será, digamos, la construcción del objeto. En derecho será el proceso legal, no sé, no lo sabría definir bien en esas otras profesiones, pero casi todas, la medicina, se han concentrado mucho en lo propiamente operativo, técnico de esas profesiones. ¿Qué dice Francisco? Que el sistema universitario ya de por sí empieza a hacer aguas desde el punto de vista moral, porque el sistema universitario mismo ya tiene ciertas prácticas que uno podría, que no se podría llamar a engaños. A mí, en mi época de estudiante, nunca me tocó evaluar a ningún profesor, ni en pregrado ni en posgrado. Y siempre me ha parecido bastante incómodo el asunto de que yo tengo que evaluar como profesor a quienes me están evaluando a mí. Uno no puede ser tan cándido de pensar que los profesores por un momento no están pensando, no llegan a pensar en eso, en esa práctica que puede llegar a ser retributiva. He sido profesor universitario hace 30 años y muchos colegas de muchas universidades en varios países, sobre todo profesores que son invitados como catedráticos, van a tener la tentación de, por el temor mismo de no ser bien evaluados, porque eso implicaría que a lo mejor no los vuelven a invitar a ser catedráticos, son flexibles, se dan ciertas laxitudes con las notas y entonces aparece ya una relación estudiante-profesor que está marcada por la corrupción. Fíjense que lo que acontece, por ejemplo, con ciertos sistemas de evaluación, no solamente en las universidades, sino también en los medios empresariales, la famosa evaluación de los 360 grados, que ahora las empresas se han empezado, dijéramos, a retractar y han recuperado una evaluación diferente, pero las evaluaciones de 360 grados en las universidades y en las empresas resulta ser también una práctica que, si no genera unos conflictos importantes, a partir de las conjeturas que va haciendo la persona de quien lo está evaluando, se pueden generar algunas prácticas que también son corruptas. Los sistemas de evaluación son bastante interesantes también. El sistema universitario tiene ciertas
ciertas puertas muy grandes y muy abiertas para que los mismos profesores entren en prácticas que son corruptas. El hecho de las universidades que valoran de una manera muy enfática una de las, dijéramos, de sus objetos misionales con respecto a otros, por ejemplo, la valoración de la calidad en términos de la publicación de los papers. Yo veo colegas en muchas universidades y en muchos países que tienen prácticas que ya se consideran, como en el fenómeno de la rana hervida que estábamos hablando con Rodrigo ahora, que se van considerando normales y naturales bajo el asunto de cítame, que yo por cortesía te devuelvo la citación. Y luego la práctica de la cortesía se convierte en un asunto que se vuelve costumbre y al final se vuelve un pacto. Me citas, yo te cito y entonces estamos publicando juntos porque el sistema está presionando al profesor a la publicación. El sistema es bastante interesante, lo decía el director de bibliotecas de Harvard hace un par de años. El sistema universitario, fíjense cómo es absurdo y es supremamente complejo y da a fenómenos de perversión. El sistema universitario paga la investigación. Los profesores hacen la investigación pagados por el sistema universitario y publican los papers. Ellos escriben los papers y los mandan a las revistas. Ellos tienen muchas veces que pagar para que la revista los acepte. Y luego la revista manda nuevamente al sistema universitario a buscar pares para que hagan referatos, para que sirvan de árbitros para definir la calidad del paper, del artículo, a ver si se publica o no se publica. Y los pares del sistema universitario dicen si está bien y entonces pasa a publicación y luego es el sistema universitario el que le compra a la revista unas suscripciones que le resultan carísimas después de que todo lo puso el sistema universitario. No solamente es un negocio que a todas luces es estúpido, sino que también genera unas prácticas corruptas. Uno podría pensar que la corrupción es solo el dinero que se roba. Tenemos la tendencia a pensar que corrupción es robar dinero, o como todo esto que se hace pues como en el medio político. Pero entrando en la universidad, un estudiante, ¿cómo podría hacer corrupción? Bueno, les cuento que yo estuve mirando la etimología de la palabra un poco como para saber más allá de lo que escuchamos en noticias, de qué es corrupción. Y es una palabra fuerte en el sentido en que es una forma de pervertir un proceso, es una forma de, digamos, incluso usaban una palabra es putrefacción. La putrefacción es como algo que se pudre y digamos llega a su máxima expresión en términos de degradación. Es algo muy fuerte, pero yo creo que ahí en ese sentido soy Foucaultiana. Creo que los pequeños actos, las pequeñas elecciones que va tomando el sujeto, que va tomando la persona, por ejemplo, ahorita algo que decía Francisco, que estoy muy de acuerdo y con lo que han nombrado también creo que son manifestaciones de la corrupción, cuando la persona, cuando el estudiante va perdiendo esa culpabilidad por hacer algo. O sea, es decir, en un momento dado sintió culpa, por ejemplo, con hacer un fraude, no sé, se me ocurre como una de las manifestaciones, pero paulatinamente, en la medida en que va naturalizándose esa decisión, va perdiendo esa sensación de culpa. Creo que ahí poco a poco se va formando algo que creo que es determinante. Cada elección es un determinismo, porque uno hace una elección y ahí determina una nueva posibilidad para otras elecciones. Y creo que eso cualquier elección marca a una persona. Entonces, yo creo que esas pequeñas elecciones que se viven en la academia pueden ser formas de corrupción. Y también le añadiría algo, y es como la posibilidad de que cuando uno se habitúa a reflexionar sobre sus elecciones, cada vez son más cuidadas, cada vez la forma como tú te diriges a un contexto, la forma como tú te desenvuelves en un contexto, es más cuidado, no solamente para uno mismo, sino para los otros, pues como el sentido de comunidad. Creo que se pierde en la corrupción. Entonces, volver parte de esa reflexión en la academia sería interesante, teniendo en vista, digamos, esa otra forma de corrupción, las pequeñas elecciones que puede hacer un estudiante. Sí, la escritura dice que aquel que es fiel en lo mucho tiene que ser fiel en lo poco. Y efectivamente hay pequeños actos de corrupción que se van naturalizando, a los cuales nos vamos acostumbrando. El estudiante cuando dijo yo quiero,
tuvo un respaldo tal vez de los padres, de los patrocinadores que le dijeron tú puedes hacerlo, y en ese pacto, ese pacto está fundamentado en la confianza. Cuando los padres están pensando que el estudiante se vino para la universidad y que lo que efectivamente vino fue a hacer estudiar y a entrar a clase, pero él no manifiesta, él no efectivamente está en clase, es un pequeño acto de corrupción y de traición a la confianza que le dan a aquellos que le están posibilitando. El estudiante que no denuncia en el departamento a un profesor que lleva 2 o 3 semanas sin asistir a la clase, ese es un acto de corrupción. Son pequeños detalles, diría el filósofo, lo más profundo es la piel. En ese tipo de actitudes, dijéramos, de acciones y de no acciones, porque también se da por omisión, cuando yo no denuncio, cuando no denuncio estoy cohonestando, cuando yo permito que hay 2 compañeros que hicieron trampa, que el uno apuntó en un trabajo al otro, cuando uno en un examen ve que un compañero está y no se denuncia, en nuestro medio se considera lo más natural y se considera inclusive lo más loable, porque entonces si yo le denuncio que había un compañero haciendo trampa, pues entonces estoy incurriendo en la acción del sapo. Es un antivalor. Sí, un antivalor perfectamente normalizado, perfectamente naturalizado. Son actos ya, el hecho de no denunciar un fraude, por ejemplo, ya es un asunto que ya no es de tanto detalle, sino que implica una cierta gravedad. Y sin embargo, si se denuncia, la comunidad, los pares, mejor dicho, la presión de pares, lo hará sentir avergonzado porque está traicionando la complicidad. Son cantidades, desde el estudiante que vive en otra ciudad, le mandan el dinero para la matrícula y él efectivamente le dice al papá que se matriculó y él está viviendo sin trabajar en la ciudad en que está, y cuando los jefes, ellos no pueden denunciarlo porque lo protege la Constitución, no puede dar información de nadie. Los padres llaman a preguntar si efectivamente está estudiando, está en la universidad, está matriculado, y aunque uno se cerciora por curiosidad, pues no puede decirlo porque lo está protegiendo la Constitución misma. Es un asunto, dijéramos, en los cuales nos vamos naturalizando, nos vamos acostumbrando a convivir con fenómenos que son corruptos como si fueran completamente naturales. Bueno, yo creo que el problema de la corrupción hay que tratarlo como desde 2 puntos de vista. De la microfísica que hablan Montserrat y Francisco, de los pequeños actos de eso que va creciendo sin darnos cuenta, pero también desde arriba, desde los grandes discursos, desde la filosofía, desde los sistemas grandes de creencias de la sociedad que validan todos esos pequeños actos y terminan por validar la corrupción. Yo creo que hay 2 grandes discursos que es importante tener en cuenta y ponernos a trabajar sobre ellos, porque de alguna manera no hacerlo es digamos, esa labor que decía ahora de connivencia, ¿no? De decir los buenos somos más, pero no vamos a hacer nada, ¿cierto? Un primer gran discurso es el de una palabra un poco rara, pero yo la explico, es el abstraccionismo científico. Es decir, tratar el conocimiento solo como fórmulas matemáticas, como modelos, como recetas, como simulaciones muy perfectas en sí, muy rigurosas, pero alejadas de toda realidad. Eso es, digamos, la visión de las ciencias naturales, la química, la física, que eso es lo que tienen que hacer, dedicarse a estudiar el fenómeno aislado, el fenómeno desconectado de toda realidad, digamos, contextual. Las ciencias sociales que deben tener otra perspectiva, que es precisamente cómo conectar eso con los valores, con la ciudadanía, con la solidaridad, con el bienestar de lo humano. Pero resulta que muchas de las ciencias sociales y muchas, o por no decir todas, al dedicarse simplemente a ese ámbito primario, acogen ese modelo de construcción de conocimiento, que es básicamente centrarnos en la fórmula, en la receta, en el modelo, en lo cuantitativo, en la efectividad y en la rigurosidad del modelo construido. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para dar ejemplos sencillos, si yo como profesor de ingeniería
que enseño a soplar botellas o a extrusar o a extrusión de bolsas plásticas, no enseño que además los efectos que eso tiene sobre el medio ambiente, que hay ya continentes enormes de bolsas y botellas que están asfixiando al planeta, estoy haciendo esa connivencia con la corrupción de la que estoy hablando. Es decir, no podemos dejar de enseñar las implicaciones y centrarnos simplemente en la eficiencia de producción de botellas y bolsas, ¿cierto? Hay enormes implicaciones en eso y estoy seguro que no se pone en discusión eso en las ingenierías. Igual podríamos hablar de las carreras o las materias financieras. Ese grado de sofisticación que ha alcanzado, si yo enseño esas cosas tan interesantes, tan buenas, pero no hablo de las implicaciones que tuvo en las crisis mundiales, las del 2003, la del 2008, las burbujas hipotecarias, la sofisticación de esos instrumentos y cómo con ellos derrumbaron el mundo, porque todo el mundo se derrumbó. Entonces yo creo que allí, en esa primera ideología, hay que hacer algo, la educación, es decir, cómo conectar el conocimiento técnico operativo con lo social. Yo sí estoy muy de acuerdo con lo que ustedes dicen, porque pienso que gran parte de que ahora la gente sea un poco más corrupta es que no conocemos las consecuencias. El ejemplo que dabas de la madre no sabe si tú entraste a clase. Anteriormente una mamá se daba cuenta que uno no entraba a clase, era chancletazo, correa, ya si nos dan una correa podemos demandar porque me pegó. Entonces ya no tenemos las mismas consecuencias de hacer cosas malas porque todo nos protege mucho. No, si no entramos a clase, pues bueno, si de pronto sapeamos en un examen, quizás nos dan otra oportunidad. Entonces es como que ya las consecuencias no son las mismas o ya no conocemos las consecuencias de los malos actos y por eso se ha normalizado mucho cometer un acto corrupto. Hay una cosa que ahorita decía Francisco, yo creo que es algo muy importante, uniendo pues como lo que han comentado, y es que la ley que viene de la cultura, a la hora de tú incorporar lenguaje, incorporas unas normas, unos principios, unas formas, ¿cierto? Y eso te autorregula y autorregula tu comportamiento con los otros y la forma también como los otros son contigo o con uno pues en general. Entonces en ese orden de ideas cuando se empieza a amañar esa norma, cuando empieza digamos a tomar otros sentidos para beneficio propio, individual, con eso que tú estás diciendo es una forma de empezar a poco, paulatinamente, ir tomando lecciones que pueden llevar a un estado de corrupción. El solo hecho de habernos acostumbrado a pensar que la educación universitaria es una formación para el trabajo. Y cuando los estudiantes están en el bachillerato y van a hacer elección de carrera, el criterio que más pesa es la empleabilidad y después de la empleabilidad la remuneración. Entonces resulta ser que pensamos tanto que la universidad es solamente un centro de capacitación empresarial, pues entonces empobrecimos la educación y empobrecimos la institución universitaria a un centro de formación. Tanto es que ahora las empresas tienen las famosas universidades empresariales, lo que me parece además es un uso desaprensivo y ligero del término universidad, pero es que somos nosotros mismos los que lo hemos propiciado. Pensamos que universidad y que formación superior y que educación es entrenamiento para el trabajo y entonces a la gente se le entrena en calcular una tasa de interés, se le entrena en calcular el comportamiento de mercados bursátiles primarios o secundarios, etcétera, y uno dice, efectivamente es así de pobre. Las empresas tienen ya entonces su universidad. Cuando McDonald's tiene una universidad porque tiene un centro de capacitación en darle vuelta a la hamburguesa, me parece un asunto ridículo y estúpido, pero es parte de la forma como nosotros mismos permitimos que se vayan prostituyendo semánticamente los conceptos. Si uno piensa que la educación universitaria es solamente formación para el trabajo, pues entonces ya no está cumpliendo con su función de hacer una reflexión crítica de los discursos que nos atraviesan, de los sistemas valorativos que nos van, dijéramos, flexibilizando frente a la norma.
frente a las consecuencias de violar la norma, y el sistema mismo se va autoempobreciendo y se va autoliquidando. Lo más natural es pensar que vinimos fue a prepararnos para el trabajo. No, vinimos a prepararnos para la vida. Yo creo que Francisco ahí nos ha abierto un compás bien interesante, porque la formación para el trabajo tiene un polo opuesto, que es la formación para la ciudadanía. Y es básicamente las cosas en que yo he estado tratando de decir, salgámonos de ese núcleo técnico para mirar las implicaciones. Esa sería la formación para la ciudadanía. Pero nuestra educación profesional está muy orientada últimamente, en las últimas décadas, a formar básicamente para la transacción, las capacidades de transacción, de negocio, de sostenimiento, de enriquecimiento, del éxito, ¿cierto? Incluso esa palabra se repite mucho entre los estudiantes, alcanzar el éxito, lograr el éxito. Es como formar simplemente para lo cotidiano, para lo práctico, para la supervivencia. Y las otras implicaciones en lo cultural, en lo social, no se visitan, no se tienen en cuenta. Ahí sí quiero preguntar yo, porque sabemos que la educación es un ejercicio compartido entre la casa y la universidad. Entonces, si la universidad asume solamente pues como este reto de que son los que deben implementar eso, entonces ¿dónde queda la casa? Porque es que la casa también es una gran parte donde nos educan y pues como que nos meten unos ideales de que usted tiene que ganar plata, usted tiene que ser efectivo, usted tiene que traernos dinero, pues en muchas ocasiones. Entonces, ¿qué parte hace aquí pues como el hogar, la educación que sea, pero en el hogar? Claro, sí, hay variables que se nos escapan. Cuando ya nosotros recibimos a los jóvenes en la universidad, vienen ya terminando su adolescencia, es decir, la fase de desarrollo en la cual se va resignificando una cantidad de cosas que traía de la infancia, hay una vuelta sobre los asuntos de tipo ético, hay una vuelta sobre los asuntos de los valores. Se llega además, terminando la adolescencia, en un momento en donde hay una disposición del joven hacia la rebeldía, la búsqueda de autonomía, la búsqueda de una identidad más autónoma. Hay variables que se nos escapan, nosotros no dijéramos tenemos control sobre aquello, pero efectivamente sí, lo que hacemos muchas veces es reforzar las cosas negativas y las cosas empobrecidas que se traen desde antes. El solo discurso de las competencias, es que mire la palabra competencia, entonces en las universidades nos preparan para ser competentes y para ser competidores y para competir, pero no nos preparan para compartir. Resulta ser que, desde el punto de vista, hoy en día ya las neurociencias nos van dando cuenta de cómo en los actos de generosidad, en los actos de compartir, se generan una cantidad de endorfinas que son supremamente gratificantes, y que en el acto de compartir hay un sentido que debe ser tan valorado como el solo competir. El término competencia, entonces estamos preparando para la competencia. No hay competencia que no sea agresiva, todo sistema de competencia tiene un asunto de agresividad que nosotros vivimos reforzando en el discurso universitario mundial, y se nos está escapando mucho el asunto del compartir, de la solidaridad, de la empatía, de estar en el lugar del otro. Y si yo me pongo, una de los dijéramos, énfasis que deberíamos estar haciendo en todo el sistema educativo es el asunto de la empatía. Yo puedo tener más proclividad a la corrupción cuando no me pongo en el pellejo del otro, cuando no me pongo en el lugar del otro, y entonces no mido las consecuencias de mis acciones en aquellos que estoy afectando, no solamente directa, sino también indirectamente. Ese discurso de las competencias yo creo que también hay que revisarlo desde un punto de vista moral. Bueno, y hay algo ahí que quisiera agregar, estando de acuerdo con lo que han hablado Rodrigo y Francisco, perdón Pacho, te digo normalmente Pacho o Francisco, y es que yo creo que la formación no termina. Ahorita cuando decías que los que aquí llegan adolescentes o que están terminando su etapa de adolescencia, incluso creo que están iniciando, porque hay muchos que llegan a los 15, 16 años, muy jóvenes, pero hay algo que creo que es importante pues como pensar en términos de formación, es que uno cuándo se termina de formar, o sea, cuando un ser humano
llegó hasta el culmen de la formación. Entonces también como esa labor de, además de ese bagaje con el que llegan, también hay posibilidad de cuestionar elementos, no sé, susceptibles de cuestionarse en la universidad, ¿cierto? Como universidad, como universo. Entonces encuentras una multitud de pensamientos, una posibilidad de uno, por ejemplo, cambiar hábitos, que creo que podría ser algo interesante de pensar en la misma aula de clase, cómo ciertas dinámicas, metodologías pueden ayudar a que nosotros como personas vayamos pensando otros hábitos de vida, no sé, el tema de la autorreflexión, el tema de la empatía, de pensar en comunidad, pero también teniendo en cuenta la particularidad de cada uno, porque creo que es importante no, digamos, solamente la generalidad, sino esa dialéctica o esa combinación entre mi particularidad y los otros. Y creo que generar esos hábitos en la academia es una forma también de pensar que la persona puede ir avanzando, a pesar de que tenga un bagaje, puede ir avanzando en su formación, pues 15, 16 años, imagina todo lo que viene de ahí en adelante. Entonces es interesante pues como también pensar eso. Entrando en el campo de las propuestas, ¿ustedes qué sugerencias harían para mejorar el sistema educativo? María Alejandra, primero quisiera hacer una pequeña anotación sobre la pregunta de la familia y el aparato educativo que hablabas ahora. Hay algún autor que llama Bildung, no importa el término, en alemán, a todas esas fuerzas formativas de la sociedad, ¿cierto? En las cuales la escuela o la educación es uno de esos factores. Pero resulta que en el fondo es la educación la que puede dinamizar a los demás. Las personas que hoy tenemos debimos habernos preguntado qué fue lo que enseñamos hace 20 o 25 años para que esto resultara hoy siendo así. Y hoy nos debemos preguntar qué es lo que estamos enseñando para ver qué nos va a resultar dentro de 20 o 25 años. Entonces, es el aparato educativo el que tiene que ponerse, digamos, como batuta de todas esas fuerzas formativas de la sociedad. Los muchachos que estamos educando hoy serán los papás de mañana. Entonces, es esa dinámica de la educación la que puede intervenir todo ese Bildung, esas fuerzas formativas de la sociedad para que las personas, yo he hablado mucho del caldo de cultivo, se genere cada vez un caldo de cultivo mejor, pero el motor es la educación. Sí, bueno, pensando que la educación es una cosa que va más allá de lo técnico. Ahora se pone en boga con la nueva condena que le hicieron al exalcalde Moreno, el asunto del robo que le hicieron a Bogotá, el desfalco que le hicieron a Bogotá, y uno dice, es que no fueron solamente los Nule y los Moreno, detrás de ellos hubo un andamiaje de técnicos, tecnólogos, ingenieros, de administradores, financieros, contadores, hay un ejército de egresados de universidades que uno llama las universidades de más alta calificación en el país. Entonces, claro, son universidades de alta calificación en el país, en lo técnico y en el saber hacer, pero que no cuestionaron un montón de discursos que están atravesando, dijéramos de manera muy naturalizada, muy normalizada, toda la dinámica valorativa individual y colectiva de la sociedad. Yo creo que una de las cosas a las que debemos apelar es al asunto del pensamiento crítico. El pensamiento crítico, hacer el ejercicio de intentar criticar cualquier tipo de discurso que vaya llegando, porque en la crítica está la posibilidad también de la autocrítica y no solamente de la reflexión, sino de la autorreflexión. Nosotros hemos descuidado la posibilidad de estimular la autoobservación, lo que llamamos en psicoanálisis el pensamiento teórico, el metapensamiento, que los muchachos puedan darse cuenta cómo están pensando, porque en la medida en que van observando la forma como piensan, también observan la forma como se comportan. Y entonces, si uno no tiene una autoobservación, no va a tener autorregulación frente a la tentación que produce la oportunidad de la corrupción. A mí eso que dices me acuerda, cuando yo salí de bachillerato, pues empecé como a presentar entrevistas en la universidad, llegué a una donde me dijeron, usted viene aquí es a hacer plata, y si no quiere hacer plata se va. Entonces yo me quedé como así, o sea, una universidad no te educa simplemente para que hagas plata. Si tú vas a estudiar es porque quieres detrás de eso aprender muchas cosas más a lo que es ganar plata. Entonces también creo que es como que falta en eso, para que nosotros entendamos que más
más allá de lo que nos puede, o sea, las ganancias que nos den, es la educación total, los valores, todo lo que se puede aprender en una universidad, aparte pues como de ganar dinero. Si yo me pongo en posición de padre de familia, digo, ¿por qué le pago universidad a mis hijos? Pues porque se le abre un abanico de posibilidades de vivir lo que le ofrece la civilización, las civilizaciones, lo que le ofrece la cultura, lo que le ofrecen las culturas, en un marco de libertad y de responsabilidad, en un marco de libertad y de orden. Si ella alcanza mediante la educación la posibilidad de acceder a una amable medianía entre el extremo de la libertad y el extremo del orden, yo diré, se cumplió un objetivo fundamental en la educación. Y justamente las posibilidades de autorrespeto, de autovaloración y de respeto por el otro en todas las dimensiones del ser del otro. Es la educación para la convivencia, la educación para cohabitar un planeta que además estamos acabando. La pregunta que hacías frente a qué propuestas, uniendo un poco como ambas posiciones que estoy totalmente de acuerdo y que se complementan además, le añadiría algo, y es el tema de, primero, saber hacer preguntas. Normalmente sabemos responder y nos enseñan a responder y no a hacer preguntas, que yo creo que es un elemento muy importante en la vida, porque para tener una autorreflexión hay que preguntarse, generar un cuestionamiento, una inquietud, y esa inquietud y esas ganas de saber por esa inquietud es lo que te mueve de pronto a esa autorreflexión, a esa conciencia de uno, a esa conciencia histórica, y a hacerse cargo, que yo creo que también sería un elemento muy interesante, de uno mismo, porque uno mismo genera efectos en el mundo en general, ¿cierto? Donde esté. Entonces también hacerse cargo de uno mismo, hacerse cargo posiblemente de esas elecciones que uno va tomando. Y una de las propuestas que creo que sería interesante pensar es, por ejemplo, generar más espacios de verbalización, no necesariamente psicoterapéuticos, porque normalmente cuando hablamos de verbalización no hablamos de algo psicoterapéutico, sino donde la palabra tome valor, ¿cierto? Pero la palabra de la comunidad, no la palabra única y exclusivamente de una persona, sino una palabra donde sea algo compartido, donde aprendamos a escucharnos, donde aprendamos a complementar como lo venimos haciendo en este momento. Creo que sería importante hacer esa puntualización. Bien, eso que tú dices es sintomático de la entrevista que te hicieron en alguna universidad. Es sintomático, eso es un acto de corrupción, un microacto de corrupción que pasa desapercibido. Afortunadamente tú tenías la conciencia de que eso no es la educación, pero ¿cuántas personas no? Yo creo que ya en el campo de las propuestas, yo diría que tenemos que pensar en la educación cómo establecer la conexión ética, cómo conectar la educación con el ethos, la ética, es decir, la comunidad. Los ethos quiere decir eso, comunidad, sociedad, comportamiento colectivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo conectar la educación, que está centrada básicamente en lo que venimos hablando del trabajo, el negocio, hacer plata, etcétera, con los fines de la sociedad? Entonces es un problema de fines y medios, de medios y fines. Es decir, ¿cuáles son los fines de la sociedad? ¿Cierto? ¿Que la gente consiga plata? ¿O los fines son que todos los actores, ¿cierto?, tengan un nivel adecuado de vida, de cultura, de esparcimiento, de bienestar, ¿cierto? Entonces hay que sintonizar la educación con unos fines más elevados que la mera consecución de dinero, ¿cierto? Hay que sintonizarla con eso. Y adecuar los medios a eso. Es decir, si ese profesor no tiene la formación para entrar en esa nueva conexión ética, tenemos que empezar por reeducarnos nosotros los profesores, reeducarnos para que entendamos cuál es la misión de la educación, ¿cierto? Que no es esa exclusivamente, porque es que no podemos excluir ni lo técnico, ni lo económico, ni lo financiero, no se puede, ni la calidad, ni la innovación, ni todas estas cosas que están en el ámbito primario, sino cómo conectar esas cosas con el ámbito externo. Entonces, para mí esa sería la primera propuesta, es decir, cómo establecer la conexión ética, fines y medios de la educación.
¿Quisieran agregar algo más? No, quería decir que el término corrupción por el uso y el abuso va perdiendo como su aspiración semántica, su aspiración de significación. Pasa siempre que usamos de manera reiterada y desaprensiva un término o un concepto y entonces al final termina significando nada o significando lo contrario a lo que a su aspiración inicial de significación. Una de las cosas de las estrategias cuando uno quiere ocultar algo, cuando se quiere que algo no sea visto, es empezar a hablar mucho de eso. Con el fenómeno de la corrupción que se pone, la discusión sobre la corrupción que se pone tan en boga y que dijéramos, despierta tantas pasiones y demás, y empezamos a hablar de ella, de pronto también cuando hablamos y abusamos del término y del concepto, pues entonces va perdiendo no solamente su vigencia, sino aquello que quería significar. Yo pienso que una reflexión que nosotros debemos estar haciendo no solamente sobre los efectos macro de la corrupción, las críticas a los fenómenos macro de Odebrecht, el gran corruptor del continente, sino también hacer una reflexión permanente y crítica sobre los actos micros, esta micropolítica de la corrupción cotidiana, los efectos de la traición a la confianza, al pacto, al compromiso, la traición misma a los propios valores es un acto de corrupción. Yo creo que el pensamiento crítico es una de las grandes puertas que tenemos en el aula para poder acceder a la observación y la autoobservación del pensamiento, de la conducta, de los valores mismos. Yo añadiría solamente un elemento que ha estado gravitando un poco y es, usando el ejemplo de la entrevista, usted está aquí para conseguir dinero y digamos que es uno posiblemente de esos discursos macro, pensándolo ya además del sujeto o de la persona que está involucrada, los discursos grandes, y es el tema del afán y digamos del cortoplacismo, que es muy común en nuestra cultura, pero que si nos remitimos, digamos, a una cultura antiguamente oriental, pues en su historia, pensar proyectos a pues a largo plazo, para generaciones incluso que nunca han nacido, no han nacido, ni siquiera están aquí, y pensar, lo decías ahorita, estamos, por ejemplo, dañando el medio ambiente, pero no nos va a tocar a nosotros, sino que les va a tocar a los otros. Por ejemplo, anteriormente el valor de esperar, de la paciencia, de tomarse el tiempo creo que sería algo interesante como pensarlo y retomarlo, porque el tiempo hace que las cosas tomen su ciclo natural y no ir buscando ese afán, ese éxito que puede, si usamos la etimología de la palabra, perturbar o, pues no sé, dañar un proceso que tiene un tiempo natural. Entonces quisiera como hacer énfasis en eso. Yo quisiera, pues, si me permites, una puntadita final, y es la palabra humanidades, que tanto se usa. Yo quisiera decir que sí, las humanidades hay que estudiarlas primero como disciplinas autónomas, ¿cierto? Pero también como disciplinas insertas en las profesiones, en el cuestionamiento, en el pensamiento crítico, ¿cierto?, de la persona. Unas humanidades pertinentes socialmente, problematizadoras y ambientalmente comprometidas. Hay que hacerlas entrar para poder hacer esa conexión ética de que hablaba ahora. Sin ellas, pues, como son las que estudian el vínculo humano, y ese es el que tenemos que poner la atención más que en la producción técnica y económica, son, digamos, el asistente primordial en ese propósito de hacer la conexión ética. Así llegamos al final de nuestro programa. A ustedes muchas gracias por hacer parte de este conversatorio. A ustedes muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en una próxima oportunidad.